Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es en esa palabra viva y permanente de Dios que nos aferramos con absoluta necesidad todos los días. Por eso este espacio, Reavivados por su palabra, nos convoca diariamente para meditar en las Sagradas Escrituras. Hoy nos concentramos en el capítulo 46 del libro de Jeremías. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, rogamos la asistencia y dirección de tu Espíritu. Por favor, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el capítulo 46 hasta el capítulo 51 de Jeremías, en estos 6 capítulos, nosotros nos encontramos con una serie de profecías contra los pueblos y las naciones vecinas que muchas veces atacaron al pueblo de Dios. Comenzando por Egipto y terminando por Babilonia, que fueron las 2 grandes fuerzas o naciones que se disputaron la conquista del pueblo de Dios. En una geografía dispuestas de tal manera que vamos desde el oeste hacia el este. Comenzamos por Egipto y las profecías contra Egipto. La palabra del Señor acerca de las naciones vino a Jeremías, el profeta. En cuanto a Egipto, este es el mensaje contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue derrotado en Carquemis junto al río Éufrates por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El versículo 3 dice: preparan el escudo y el broquel, avancen al combate. Ensillen los caballos, monten los corceles, alístense, pónganse los cascos, afilen las lanzas, vístanse las corazas. Versículo 5. ¿Pero qué es lo que veo? Sus guerreros están derrotados, aterrados retroceden, sin mirar atrás huyen despavoridos, cunde el terror por todas partes, afirma el Señor. El más veloz no puede huir, ni el más fuerte escapar. En el norte, a orillas del río Éufrates, trastabillan y caen. ¿Quién es ese que sube como el Nilo, como ríos de aguas agitadas? Es Egipto que trepa como el Nilo, como ríos de aguas agitadas. Dice Egipto: subiré y cubriré toda la tierra, destruiré las ciudades y sus habitantes. Ataquen, corceles, avancen con furia. Versículo 10. Aquel día pertenece al Señor Todopoderoso. Será un día de venganza. Se vengará de sus enemigos. La espada devorará hasta saciarse. En el versículo 13 comienza la segunda profecía contra Egipto. Ese Egipto poderoso, tan poderoso como el Nilo, símbolo de su capacidad de invasión, de ataque, de extensión. Esta segunda profecía es la palabra del Señor que vino a Jeremías, el profeta, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino para atacar el país de Egipto. Versículo 14. Anuncien esto en Egipto. Proclámelo en Migdol, en Menfis, en Tafnes, a sus puestos. Manténgase alerta. La espada devora a su alrededor. No pueden mantenerse en pie porque el Señor los ha derribado. ¿Por qué yacen postrados tus guerreros? Pregunta el versículo 15. Y no pueden mantenerse en pie porque el Señor los ha derribado. Tropiezan una y otra vez, se caen uno sobre otro. Se dicen: levántate, volvamos a nuestra gente, a la tierra donde nacimos, lejos de la espada del opresor. Allí gritan: el faraón es puro ruido, el rey de Egipto ya perdió su oportunidad. Pero en la escena hay otro rey. Versículo 18.
Vivo yo, declara el Rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Como el Tabor que sobresale de entre los montes, como el Carmelo que se erige sobre el mar, así será el enemigo que viene. Tú que habitas en Egipto, prepara tu equipaje para el exilio, porque Menfis se convertirá en desolación, en una ruina deshabitada. Nunca más será habitada. Novilla hermosa es Egipto, pero viene contra ella un tábano del norte. Los mercenarios en sus filas son como novillos cebados. También ellos se vuelven atrás. Versículo 24. Egipto la hermosa será avergonzada. 25. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a castigar a Amón, Dios de Tebas, a Egipto, a sus dioses, a sus reyes, al faraón y a los que en él confían. Los entregaré al poder de quienes atentan contra su vida, al poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de sus siervos. Luego Egipto será habitada como en los días de antaño, afirma el Señor. Pero tú, Jacob, siervo mío, no temas, no te asustes, Israel. Te salvaré de un lugar remoto, y a tu descendencia del destierro, Jacob, volverá a vivir en paz, estará seguro y tranquilo. Sí, el pueblo de Dios iba a poder salir victorioso de uno de sus principales enemigos, como era Egipto. Versículo 28. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo, afirma el Señor. Aunque aniquile a todas las naciones, por la que te he dispersado, a ti no te aniquilaré, te corregiré con justicia, no te dejaré sin castigo. Quiere decir que ese castigo y ese juicio de Dios tenía un recurso restaurador, disciplinario, de corrección. Quiere decir que ese Egipto poderoso que podía con todos, incluso contra el pueblo de Dios, no iba a poder con el pueblo cuando el pueblo estuviera sometido a la misericordia y a la intervención de Dios. No hay poderoso, llámese Egipto, llámese Babilonia o como se llame, que vaya contra Dios y sus hijos. No hay poderoso que permanezca para siempre, indefinidamente, contra el pueblo de Dios. Tarde o temprano, Dios hace justicia. Y tarde o temprano, Jacob fue más que Egipto. Tal vez usted no se llame Jacob y su enemigo no sea Egipto. Pero el Dios que media por nosotros es el mismo. Tal vez su enemigo no sea Egipto, su enemigo sea una enfermedad, un trabajo que no tiene, un dinero que escasea, una soledad, una culpa, una depresión, una frustración, un hijo que erró el camino, una injusticia, una herida, una falta de amistad, un hogar quebrado. Vaya a saber cuántas cosas están atentando contra su salud y su felicidad. Pero anímese, así como Jacob fue más que Egipto por la presencia de Dios, usted con Dios pueden ser más que su problema, más que su sueño, más que su dificultad, más que su situación difícil, más que su obstáculo, más que su piedra en el camino. Confíe en Dios, dependa de Él y actúe en consecuencia. Ahora vamos a buscar a Dios a través de la oración.
Señor, te damos gracias porque este registro bíblico que nos cuenta de qué manera resolviste el problema de tu pueblo frente al enemigo poderoso de Egipto, no solo nos permite repasar historia bíblica y universal, sino que también nos permite reconocer y entender que no importa cuán grande y poderoso y cómo se llame el enemigo que hoy enfrentamos, la dificultad, la situación de crisis, podemos ser victoriosos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enfrentar en tu nombre, a enfrentar toda situación al amparo de tus promesas. Bendice a todos nuestros amigos. Concédenos una victoria que llene nuestro corazón de alegría y de sentido a nuestra vida. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por su compañía diaria y permanente. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.